Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde las historias nos recuerdan que la fe es una luz que brilla con más fuerza en la más profunda oscuridad. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten el llamado en su corazón, les invito a compartir este mensaje para que la esperanza llegue a más almas. Al dar me gusta y suscribirse, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que se convierten en portadores de luz. Que la paz de Dios esté con ustedes mientras escuchamos. En el corazón de una apacible aldea medieval, acunada entre colinas que el sol teñía de oro, vivía una joven de 17 años llamada Elizabeth. Su sola presencia parecía disipar las nubes de los días más grises, su bondad era tan natural como el aire que respiraba. Su vida transcurría en la humildad de las tareas del hogar, el cuidado de los animales y los paseos silenciosos por prados cubiertos de flores silvestres. Sin embargo, bajo esa superficie de calma y sencillez, una sombra se extendía lentamente, un veneno que nadie, salvo ella, podía sentir. La madrastra de Elizabeth, una mujer cuya mirada era afilada como un cristal roto y cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos, la observaba desde hacía meses. Había en la pureza de Elizabeth, en su serenidad inquebrantable, un reflejo que a la mujer le resultaba insoportable, pues le mostraba el vacío de su propio corazón. Cada gesto amable de la joven era una brasa que avivaba el fuego de una envidia antigua y amarga. Un mediodía, mientras el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, la madrastra comenzó a tejer su red de mentiras. No lo hizo con gritos ni acusaciones directas, sino con susurros, con falsas muestras de preocupación sembradas en el oído de su esposo. Insinuó que Elizabeth guardaba secretos, que su obediencia era una farsa y que se escapaba en el silencio de la noche. Eran semillas de duda plantadas en tierra fértil. El padre de Elizabeth, un hombre de manos trabajadoras pero de voluntad frágil, comenzó a ver lo que su esposa quería que viera. Una puerta que antes habría atribuido al viento, ahora era prueba de una escapada nocturna. El cansancio en los ojos de su hija ya no era fruto del trabajo, sino de andanzas secretas. Cada coincidencia se convertía en una confirmación, y el amor que sentía por su hija comenzó a enfriarse, cubierto por una capa de desconfianza. Elizabeth, con el corazón encogido por la distancia inexplicable de su padre, intentó hablar con él, pero cada palabra suya parecía enredarse más en la telaraña de mentiras. La madrastra siempre estaba presente, observando, interviniendo con una palabra precisa para ahondar la herida. El rumor creció, alimentado por el silencio y la sospecha, hasta que una tarde, el padre tomó una decisión impensable. Con la excusa de buscar hierbas medicinales, llevó a Elizabeth al bosque. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y sangre, y un silencio pesado, el que precede a las tormentas del alma, lo envolvía todo. Sin atreverse a mirarla a los ojos, con la voz temblorosa pero con una convicción que no era suya, le ordenó que se quedara allí. Elizabeth, incapaz de comprender la magnitud de la traición, se quedó inmóvil, escuchando los pasos de su padre alejarse, cada uno borrando 17 años de amor y confianza. Sola, rodeada por los árboles como gigantes silenciosos, sintió que el miedo intentaba devorar su corazón. Pero incluso en esa desolación, en esa oscuridad absoluta, elevó una oración. No pidió ser rescatada, no clamó por justicia. Solo pidió a Dios la fuerza para no perder la única riqueza que poseía, la bondad de su alma. Aquella súplica, lanzada en la soledad del bosque, fue el inicio de un milagro que nadie podría haber imaginado. Porque a veces, la verdadera prueba de fe comienza justo cuando todo parece perdido. La noche cayó sobre el bosque como un manto espeso. El frío calaba los huesos, pero Elizabeth no se dejó vencer por el pánico. Con cada paso, su fe era la única brújula. Buscando un refugio, encontró un pequeño claro y, agotada por el peso de la traición, se sentó junto a un tronco caído.
Allí, cerró los ojos y volvió a orar, una conversación íntima y silenciosa con el único que no la había abandonado. No esperaba una respuesta tangible, pero entonces, algo cambió. Un sonido suave, un ritmo acompasado sobre la tierra, la puso en alerta. De entre la penumbra, no surgió un lobo ni una bestia amenazante, sino la figura de un pequeño burro. Su pelaje era grisáceo y sus ojos, de una mansedumbre sorprendente. No llevaba marca ni soga, parecía tan perdido como ella. El animalito se detuvo a unos pasos, ladeó la cabeza y emitió un suave rebuzno que pareció romper el hechizo del miedo. Elizabeth, aunque desconfiada al principio, vio en él a un compañero de infortunio. «A ti también te abandonaron», susurró, y en esa simple frase reconoció un vínculo. Fue entonces cuando notó un trozo de cuerda rota colgando de su cuello. Parecía haberse liberado, como si hubiera escapado de un destino que no le pertenecía. Movida por un impulso que nacía del corazón, Elizabeth extendió la mano. El burro no se apartó, al contrario, se acercó y rozó su hocico contra su palma. En ese contacto, un calor inesperado la recorrió, una sensación de seguridad y consuelo que era, en sí misma, una respuesta a sus oraciones. Aquella noche, no durmió sola. El burro, a quien decidió llamar Bruno, permaneció a su lado, un guardián silencioso y vigilante. Al despertar, con los primeros rayos de sol filtrándose entre los árboles, Elizabeth supo que aquel encuentro no era casualidad. Era la mano de la providencia tejiendo un nuevo comienzo. Juntos, comenzaron a explorar el bosque. Bruno parecía anticiparse a cada una de sus necesidades. La guiaba por senderos seguros, encontraba arroyos de agua fresca y la alertaba de cualquier peligro. En su mirada, Elizabeth veía una inteligencia casi humana, una comprensión que trascendía a la de un simple animal. Era como si Dios mismo le hubiera enviado un ángel guardián disfrazado de humildad. Guiada por su fiel compañero, Elizabeth encontró señales de un camino. Y al caer la tarde, a lo lejos, vio los tejados de su aldea. La visión la detuvo. Podría volver, enfrentar las mentiras, reclamar su lugar. Pero el bosque la había cambiado. Ya no era la niña que obedecía en silencio, era una mujer que había encontrado su fortaleza en la soledad y su fe en el abandono. Decidió no volver a esa casa envenenada por el rencor. Encontró un claro en una ladera cercana, un lugar donde podía empezar de nuevo. Con sus propias manos, y con la ayuda incansable de Bruno, que cargaba ramas y empujaba troncos, comenzó a construir una pequeña cabaña. Fue un trabajo arduo, pero cada piedra que colocaba era un cimiento de su nueva vida. Una noche, cuando el fuego crepitó por primera vez en el interior de su humilde hogar, Elizabeth sintió que había renacido. Ya no era una víctima del destino, sino la constructora de su propio refugio. Poco después, encontró una oveja herida. La llevó a su cabaña, la cuidó y, como si fuera una señal, el animal sanó y se quedó con ella. Luego, como un milagro silencioso, otras ovejas comenzaron a llegar, atraídas a su pequeño claro como si buscaran la paz que allí reinaba. Su pequeño rebaño crecía, y Elizabeth comprendió que su misión no era solo sobrevivir, sino cuidar de las criaturas que Dios le estaba confiando. Su vida, que había sido vaciada por la crueldad, ahora se llenaba de propósito y bendiciones. Con el paso de las estaciones, la pequeña cabaña en la ladera se convirtió en un faro de esperanza. El rebaño de Elizabeth creció, y con él, su reputación. Los rumores viajaron de boca en boca por la aldea, hablaban de una joven pastora de corazón puro, cuyas manos parecían sanar a los animales y cuyas oraciones traían consuelo a los afligidos. Un día, un anciano de la aldea subió la colina. No venía a juzgar, sino a agradecer. Mi vecina dice que oraste por su hijo enfermo,
le dijo con voz temblorosa, y el niño sanó. Tus plegarias atraen bendiciones, muchacha. Le dejó un pequeño saco de harina, un regalo que Elizabeth recibió con humildad, comprendiendo que no era ella, sino la fe que movía a través de ella, la que obraba maravillas. Poco a poco, más aldeanos comenzaron a visitarla. Le traían sus preocupaciones, buscaban su consejo o simplemente querían sentir la paz que emanaba de su presencia. Y siempre, a su lado, estaba Bruno. Su calma parecía tranquilizar a los visitantes. Es como si ese burro entendiera nuestras penas, decían algunos, como si supiera quién sufre de verdad. Mientras tanto, en la antigua casa de Elizabeth, la bendición se había convertido en miseria. Las cosechas fallaron, los animales se enfermaron y una sombra de desdicha se apoderó del hogar. La altivez de la madrastra se marchitó, y la culpa consumía al padre. Todo esto comenzó, susurró él una noche, desde que la expulsamos. La verdad, como una semilla amarga, finalmente había germinado en sus corazones. Arrastrados por la desesperación y el peso de su conciencia, emprendieron el camino hacia la ladera. Fue una peregrinación de arrepentimiento. Al llegar, la imagen que vieron los dejó sin aliento. Allí estaba Elizabeth, radiante bajo el sol, rodeada de su rebaño, con Bruno a su lado. Ya no era la niña asustada que habían abandonado, sino una mujer serena, fortalecida por la prueba. Bruno fue el primero en notarlos, y su rebuzno fue una advertencia. Cuando Elizabeth los vio, un temblor la recorrió, una mezcla de dolor antiguo y una compasión nueva. El padre cayó de rodillas, incapaz de articular palabra más allá de un balbuceo ahogado, perdóname. Fui un necio, me dejé envenenar el corazón. La madrastra, rota por el llanto, no pudo decir nada. El peso de sus mentiras le había robado la voz. Elizabeth guardó silencio. Podría haberles arrojado su dolor a la cara, podría haberles exigido justicia. Pero la luz en su interior, esa que nunca se apagó, la guió por otro camino. Se acercó, levantó a su padre y extendió una mano a su madrastra. No puedo cambiar lo que hicieron, dijo con una voz firme pero llena de gracia. Pero sí puedo elegir quién soy hoy. Los llevó a su humilde cabaña. Les ofreció agua y pan. No hubo reproches, no hubo amargura. Su gesto de perdón fue más elocuente que cualquier palabra. En ese acto de misericordia, Elizabeth no solo los sanó a ellos, sino que completó su propia sanación. La historia de su perdón se extendió por toda la comarca, y el mismo anciano que le llevó la harina, dijo unas palabras que se recordarían por generaciones: Dios no elige a los nobles de corazón porque sean perfectos. Los elige porque, incluso heridos, jamás dejan de amar. La vida de Elizabeth se convirtió en un testimonio vivo de que la luz más grande nace de los corazones que se niegan a endurecerse, de que el perdón es el milagro más poderoso y de que Dios nunca se equivoca al elegir como sus siervos a aquellos que, a pesar de todo, eligen el camino del amor. Que esta historia inspire nuestros corazones a perdonar, a amar y a confiar en que, incluso en el bosque más oscuro, nunca estamos solos. Que la bendición de Dios les acompañe hoy y siempre.